Listo. Muy buenas a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Mucho por Hablar. Esta vez con el capítulo número 20, después ya como de 2 semanas de no estar subiendo video, no estar siendo constante, pero eso tenía una razón y era que no tenía un lugar para grabar. Y como pueden ver, estamos en un lugar nuevo. Desde aquí vamos a comenzar a grabar ahora todos los capítulos. Y aparte, esto es un capítulo muy especial, por más que sea un capítulo algo trágico de lo que vamos a hablar hoy. Es mi primer capítulo como invitado y mi primer invitado es alguien que se unió al podcast, que es Luis. Luis, ¿cómo estás? Coño, todo bien. ¿Estás feliz de estar aquí? Sí. Yo estoy feliz de tenerte aquí, amigo. Coño. Pero Luis va a ser uno de los encargados ahora del podcast junto al siguiente invitado que voy a tener. No te acerques porque tú vas a mostrar en el otro capítulo. Vamos a estar en el otro capítulo. Vamos a presentar a mi siguiente, al que va a estar también encargado ahora de la calibración de audio y aparte el diseñador del podcast, porque vamos a estar trayendo sorpresas en cuanto al logotipo, a todos los colores y muchas cosas más, intentando profesionalizar más esto poco a poco. Estoy muy feliz de ahora tener un espacio donde poder grabar, algo así más cómodo, sin tanta bulla, sin tantas cosas, un espacio más bonito. Aún tenemos que ir arreglando cosas, como pueden ver no tenemos mesa, sino que estamos grabando en el suelo. Pero bueno, o sea, poco a poco y ya iremos mejorando todo. Ya dentro de algunas semanas o una semana ya podríamos tener la mesa. No estoy seguro aún si se va a subir capítulo el jueves, pero lo más seguro es que sí. También estaremos subiendo cosas a TikTok y vainas de las presentaciones. Seguramente hoy mismo subamos ese video. Y bueno, va a ser un capítulo bastante especial para mí porque es mi primer capítulo como invitado y eso es algo que ya me hacía bastante ilusión. El tema de esta semana, o sea, lo que yo suelo hacer las semanas, los lunes más específicamente, que es cuando se está subiendo esto, yo suelo hablar sobre las noticias, pero hay algo que está pasando actualmente en el mundo que es demasiado relevante como para hablar de otras cosas. Entonces queremos hablar más o menos sobre todo lo que está pasando en el conflicto de Irán e Israel. Obviamente esto es algo que un contexto histórico bastante fuerte y bueno, que explotó lastimosamente el día de ayer con unos drones pues, que comenzaron enviando a Israel, desde Irán a Israel, y pues desde ahí todo se fue escalando. Tenemos aquí más o menos una cronología de lo que ha estado pasando todos estos días y aparte Luis que sabe bastante sobre estos temas territoriales y este tipo de cosas. Entonces por eso es bastante interesante y me gusta mucho tenerlo aquí en este capítulo porque él sabe bastante sobre ese tipo de temas. Por darle algo más, también, ya muchos países están viendo involucrados, Estados Unidos, Rusia, obviamente tomando sus respectivos bandos, y obviamente la situación está bastante tensa, se rumorea una tercera guerra mundial, y es algo que si alguna vez hemos estado cerca de ello, lo más cercano ha sido en el conflicto de Rusia y Ucrania, y aún así se veía lejano. Lastimosamente ahora mismo se ve más cerca de lo que se debería. Pero bueno, esperemos que no suceda nada y vamos a comenzar hablando más o menos de lo que estuvo pasando ayer. Luis, perdone por el corte, voy a comenzar yo dando un contexto histórico más o menos sobre por qué es el conflicto de Israel e Irán. Obviamente es un conflicto demasiado famoso que muchísima gente conoce, pero bueno, para hablar más extensamente sobre este tema tenemos que hablar sobre esto. Y bueno, más o menos lo que pude sacar de aquí es que Israel e Irán tienen una rivalidad histórica que se extiende por décadas, marcada por tensiones y conflictos. Vamos a explorar un poco el contexto de esta enemistad. Antecedentes históricos, los antecedentes históricos son las relaciones entre Israel e Irán eran relativamente cordiales hasta 1979, cuando la revolución islámica, liderada por los ayatolás, tomó el poder de Teherán. Antes de eso, aunque Irán se ocupó al plan de participación de Palestina que condujo a la creación del Estado de Israel en 1948, fue el segundo país islámico en reconocerlo, justo después de Egipto. Sin embargo, la revolución islámica marcó un cambio drástico en la política exterior iraní con respecto a Israel. Desde entonces, Irán rompió relaciones con Israel y apoyó activamente a grupos palestinos y organizaciones como Hezbollah en el Líbano. Rivalidad sangrienta. Para Teherán, Israel no tiene derecho de existir. Los líderes iraníes consideran a Israel el pequeño de Satán, aliado de Estados Unidos en el Medio Oriente, al que llaman Gran Satán, y desean que ambos desaparezcan de la región. Israel, por su parte, acusa a Irán de financiar grupos terroristas y de llevar a cabo ataques contra sus intereses, motivados por el antisemitismo por los ayatolás. Esta rivalidad entre los archienemigos ha resultado en un gran número de muertes, a menudo como consecuencia de acciones encubiertas en las que ninguno de los gobiernos asume responsabilidad. La guerra de Gaza también ha exacerbado aún más las tensiones entre ambos países.
Obviamente, como digo, esto es un contexto demasiado largo. Podemos ya irnos hasta la Segunda Guerra Mundial para entender de dónde viene toda la creación de Israel, el tema de los judíos, el odio a los judíos. Obviamente tiene un contexto histórico muchísimo más importante que, bueno, muchísimo más profundo de lo que estamos viendo ahora mismo, porque obviamente ahora mismo solamente estamos viendo los drones, todo lo que está pasando y la tensión del momento, pero esto es algo de hace muchos años. También entran temas territoriales, donde, bueno, y aquí Luis es donde más sabe, pero bueno, o sea, son muchos problemas. Es mucho más complicado hablar sobre este tipo de temas sin remontarnos al pasado, porque realmente desde ahí vienen todos los problemas. Es como el conflicto de Gaza e Israel también, que bueno, aquí también está o sea, también está ligado a este conflicto, pero esto es algo de lo que hablé hace ya algunas semanas en el podcast, sobre todo el conflicto entre Gaza e Israel. Entonces, como digo, es un contexto histórico demasiado largo como para resumirlo en todo lo que estaba pasando en Twitter, bueno, todo lo que se estaba mostrando en Twitter, por decirlo de alguna forma, en las últimas semanas. Bueno, aquí ya sí los voy a dejar con Luis y aquí él entra más en conflictos, bueno, en todo lo que estaba pasando, en más o menos lo que pasó ayer, en conflictos territoriales y bueno, Luis. Ok, bueno, como les introdujo mi compañero acá, vamos a empezar hablando un poquito de lo que pasó el día de ayer, el día 13 de abril del año 2024, que fue que Irán mandó un ataque con alrededor de 300 drones a Israel, a un sector llamado Negev, que es cercano a la Franja de Gaza. Bueno, Irán, como que su justificación o sea, de lo que se jacta Irán, de la razón por la cual dio este ataque, también fue en parte porque Irán es aliado de Palestina y también porque, según Israel, cometió un ataque contra ciertos iraníes que salieron perjudicados. Yo quiero hacerte una pregunta antes o sea, porque hay algo que me causó curiosidad, porque yo tengo entendido hay algo a lo que se le llama la barrera, algo así, que es algo defensivo que tiene Israel. Sí, la cúpula de hierro. Ajá. ¿Eso qué es? La cúpula de hierro es un sistema de defensa que... Acércate un poquito más al micrófono. La cúpula de hierro es un sistema de defensa que generó Israel o sea, con el tiempo, pues, el cual consiste, evidentemente, una barrera invisible. Okay. Que, por ejemplo, cualquier dron, cualquier misil o cualquier ataque aéreo que vaya al territorio israelí, Israel tiene como respuesta un mecanismo de defensa que consta también como de misiles, proyectiles y todo eso para interceptar cualquier tipo de ataque, ¿no? Se le llama la cúpula de hierro porque literal es como que si hubiera una cúpula que nada, o sea, que todo choca ahí y no afecta en... O sea, pero ¿cómo funciona eso? O sea, eso es, por ejemplo, como que hay ciertos sensores que al traspasar algo de esos sensores automáticamente algo se activa y ataca eso. Exactamente. Ya. ¿Y esos sensores, por ejemplo, tienen algún tipo de limitación o están lo suficientemente arriba como para que no lo confundan con otro tipo de cosa, un ave o algo así? O sea, es que, como te digo, cuando es un arma, o sea, cuando es un proyectil, cuando es una cosa así, Okay. Igual eso va teledirigido, ¿me entiendes? O sea, todo tiene como que una ubicación, un radar, algo así. Ok. ¿Sabes? Entonces, la cúpula de hierro detectar eso, ya... Automáticamente muerto. O sea, por eso, esto es algo de lo que estaba pensando, porque por lo que tengo entendido, justamente con los ataques de los drones, esta cúpula de hierro atacó bastante, bueno, atacó entre comillas, se defendió de los drones. Exacto. Y pues había videos de eso explotando. Obviamente, lo más tétrico de este tipo de casos suelen ser los videos que, obviamente, la gente que lo está viviendo es lo más tétrico, pero a lo que nos queda a nosotros remitirnos es el ver lo que ellos están sufriendo, y obviamente a veces es medio complicado asumirlo, la pesadilla que debe ser estar ahí en ese momento, porque obviamente nosotros vemos los videos en Twitter y obviamente causan terror, causan pánico, porque sabemos que eso es algo que, bueno, o sea, por más que la Tierra sea gigante, sabemos que es algo que es muy cercano a que pase a nosotros, sobre todo por temas de aliados. Por ejemplo, Venezuela es alguien que está aliado con Rusia y China, y obviamente Rusia y China estarían del lado de Irán, y estaría al lado de Estados Unidos, Israel, y obviamente son muchas cuestiones las que asustan, ¿no? Pero obviamente estamos lejos de eso, porque ese tipo de conflictos suelen llegar más que todo en Europa. Realmente Latinoamérica en la Segunda Guerra Mundial prácticamente no participó. Lo más americano que hubo en la guerra fue Estados Unidos, y bueno, no es parte de Latinoamérica, sino que nosotros en esa guerra nos remitimos directamente a recibir alemanes de alguna forma, aunque parezca chiste, lo único que
fue relevante Venezuela o, por ejemplo, Argentina en la Segunda Guerra Mundial es que muchísimos alemanes dieron rumbo a este país o aquel. Por eso, por ejemplo, si no me equivoco, la colonia Tovar viene desde ahí. Entonces, bueno, o sea, eso es más o menos lo que nos toca a nosotros ver. Algo que yo dije hace tiempo en el podcast es que obviamente a mí, o sea, que a mí me hubiese gustado de alguna forma vivir en esa época de la Segunda Guerra Mundial, pero obviamente del lado de las noticias, o sea, del poder ver las noticias, digamos que ver lo impactante que va a ser eso, pero al mismo tiempo digo, obviamente no, o sea, es tipo como que, ok, lo veo muy interesante, pero no quiero vivir eso, o sea, es algo que obviamente a día de hoy pienso, yo no quiero vivir una guerra, obviamente ya no solamente por lo irresponsable que sería de mi parte decir quiero vivir una guerra, porque obviamente eso conlleva muchas muertes, seguramente ya haya muchas muertes en Israel y también del lado de Irán. Entonces, obviamente, vivirlo de ese lado debe ser demasiado aterrador, porque al fin y al cabo tú comienzas a ver los drones, por más que tú tengas la cúpula de hierro, cualquier situación, si tú sabes que tu país, tu región está sufriendo un atentado, es horrible. Obviamente es Twitter, bueno, Twitter es donde más se suele mostrar este tipo de cosas por cuestiones de que es el único lugar en el que no hay censura. Entonces, como Twitter podemos ver ese tipo de cosas, también se pueden ver memes y obviamente están todos los memes sobre todo he visto yo gente de España que está muy asustada porque al fin y al cabo ellos también están ubicados en Europa, por ende están bastante cercanos a ese conflicto a diferencia de nosotros. Luis, me gustaría entonces que me hablaras un poco sobre todo lo que tú que estuviste leyendo más sobre este tema, qué es lo que ha estado pasando en las últimas horas, sobre todo. Hazme una pequeña cronología sobre lo que estuvo pasando desde los drones hasta adelante. Ok, bueno, básicamente hubieron varias oleadas de drones, varias oleadas de ataques, hubieron como 4, más o menos, cuales algunos sí lograron impactar, otros no. O sea, la verdad es que lo que tiene Israel es que obviamente como creció en todo ese entorno bélico, todo ese entorno de guerras, ha desarrollado un sistema de defensa, la verdad que Claro. muy eficiente, ¿no? Y bueno, después de varias horas, evidentemente, ¿sabes el Muro de los Lamentos, no? No. Donde van los judíos a la mezquita, Ya. ahí, como que mandaron a evacuar a todas las personas, o sea, retirar a todas las personas, como que se fueran a refugio, fueran a lugares seguros, hasta que se calmaron las aguas, porque primeramente Israel había cerrado su espacio aéreo, al igual que Jordania, que también estaba apoyando a Israel, y bueno, al igual que Francia, Reino Unido y Estados Unidos habían estado apoyando a Israel. Se dice que Francia solamente lo apoyó en cuestiones de logística, o sea, de datos y ese tipo de cosas. Ok. Y Estados Unidos y Reino Unido sí los apoyaron en cuanto a defensa como tal. Y bueno, luego de ahí, lo que ha pasado es que, digamos que se han calmado un poco las aguas. En Irán, bueno, la gente estaba festejando que habían hecho un ataque a Israel. Supongo que, bueno, por su nacionalismo y por... Eso habla un poco más de la cultura de Irán que la de Israel. O sea, Exacto. se ve que son una cultura muchísimo más agresiva. En general, ese tipo de países, bueno, esos países de Medio Oriente son bastante fuertes. Algo que me parece curioso de lo que dices es, por ejemplo, el tema de Francia y Estados Unidos, que digamos que los memes y toda la Segunda Guerra Mundial comenzó a salir después de que Estados Unidos se unió a la pelea, Exacto. porque, bueno, no es secreto los roces entre Estados Unidos y Rusia. Entonces de ahí fue que comenzó a salir esa tensión sobre si se mete esta gente. Obviamente está todo el problema también de Rusia con la OTAN y todo ese tipo de cosas. Y por ahí es que comenzó a salir todos los rumores, por más que cada vez que hay una guerra se suelen hablar sobre rumores de una posible tercera guerra mundial, como la hubo cuando en el 2022 comenzó la guerra de Rusia contra Ucrania. Exacto. Sobra decir, obviamente, aquí también podríamos dar un contexto histórico sobre lo que es Irán, sobre lo que son esos tipos de países de Medio Oriente. Seguramente Israel, dentro de todo, sea un país muchísimo más modernizado en ese sentido, por lo menos culturalmente, pero Irán no lo es. Irán obviamente es un país al que le podemos sumar una cantidad de cosas, machismo, homofobia, todo tipo de violación a los derechos humanos y muchísimas cosas más, ¿no? Entonces ya como que sabemos por qué, por ejemplo, están festejando el hecho de que hayan tenido un ataque, que no sé en qué punto, por más que tú sientas, o sea, tú podrás ser una mierda de persona, pero hay un punto donde tú no puedes estar celebrando el hecho de que tu país vaya a ir a una guerra porque tú sabes que puedes morir. O sea, y en un conflicto bélico desde cualquier lado debe ser horrible, o sea, vivirlo. O sea, es, por ejemplo, obviamente, no sé, Alemania, por poner la Segunda Guerra Mundial, obviamente estaba al lado bueno, no sé si puedo decir la N palabra, pero se entiende a qué me refiero,
de ese lado, obviamente estaban las personas cegadas por Hitler, pero yo no creo que los alemanes en general, obviamente muchísimo menos los judíos, pero vamos a poner los alemanes fuera de los judíos, obviamente ninguno de ellos estaba celebrando que hubiera una guerra porque cualquier momento cualquiera de ellos podría morir, ¿no? Sí. Entonces sí se nota un poquito el atraso que tiene culturalmente un país como Irán. No es por posicionarme ni nada por el estilo, porque yo obviamente entiendo de dónde viene todo el odio a Israel, pero al mismo tiempo me causa muchísimo más rechazo en este sentido la actitud de Irán, porque realmente en este sentido, como digo, esto tiene un contexto histórico y sería muy irresponsable de mi parte lanzarme de un lado u otro, pero obviamente es muy difícil no posicionarte del lado de Israel teniendo en cuenta que Irán fue el primero que atacó y están poniendo en peligro a todos a sus ciudadanos, y, o sea, y que los ciudadanos de Irán estén felices de haber hecho un atentado es algo que me parece horrible. Luis, por ejemplo, lo que quería preguntarte es cómo podría repercutir esto en las siguientes semanas. O sea, ¿qué crees tú que pueda pasar? Mira, yo la verdad no siento que escale mucho a medida de que, porque ya, o sea, ya los humos han bajado un poquito, pero igual yo siento que todo va a avanzar tipo diplomáticamente, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando ocurrió lo del conflicto de Israel y Palestina, o sea, lo del ataque reciente en la Franja de Gaza y todo eso, Ok. vimos que los primeros días se sintió mucha tensión, no sé qué, pero ya después como que todo, no que digamos que se calmó, pero ya los conflictos pasaron a ser no de guerra, sino más diplomáticos, pues, de política. Ya. Entonces, o sea, lo que yo pienso que pasaría sería eso, pues. O sea, yo no siento que, o sea, obviamente es posible, pero mi percepción es que no escalaría a una guerra como tal. Evidentemente puede que sigan habiendo ataques, puede que no, puede que sigan las tensiones muy altas, pero sin ataques, pues, porque, bueno, como ya vimos, ya el espacio aéreo de Israel ya está habilitado, y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, O sea, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero yo veo imposible que haya una tercera guerra mundial. a ver, O sea, no hablo específicamente por este conflicto, sino en general. imposible, Claro, no hay nada, pero o sea, lo veo muy poco probable. a ver, es que sí, ya como todo el mundo, o sea, como ya ha avanzado todo el mundo, ya, por ejemplo, mucha gente no tiene como que esa mentalidad de guerra como era antes, ¿no? Porque antes, o sea, era que si, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial se dio porque mataron a un rey. Claro. Entonces, lo mataron y se formó la Primera Guerra Mundial, que fue la primera guerra que involucró como que más países importantes, pues, y por eso se le denominó la Primera Guerra Mundial. La segunda, bueno, ya la sabemos todos. Claro. Y fue porque, bueno, en ese momento el mundo no estaba tan avanzado como estaba ahora. En ese momento no, como que la gente no había desarrollado ese pensamiento de que, coño, las guerras no... La guerra no la hagan. No, de bola. No la hagan. No. Están bien. Exacto. O sea, yo también por eso, pero yo le decía más en el sentido, por ejemplo, la frase esta de Einstein de la Tercera Guerra Mundial va a ser una guerra nuclear, entonces va a acabar con todo. No recuerdo específicamente cómo era, pero a eso era lo que se refería. Y a mí, por ejemplo, me causa cierto, obviamente, rechazo de que no quiero que pase, pero también como que cierta idea de que no va a pasar, porque todos estamos conscientes de que si llega a haber una Tercera Guerra Mundial a gran escala, o sea, una tercera guerra mundial obviamente es a gran escala, pero me refiero a que va a haber armas nucleares, que, o sea, que eso fue lo que se dice. Si hay una otra guerra mundial, va a ser una guerra nuclear. Que, por ejemplo, cuando, si mal no recuerdo, cuando el tema de la Guerra Fría, todas esas tensiones entre Rusia y Estados Unidos, se hablaba sobre una posible tercera guerra mundial. Y en ese momento ya existían las armas nucleares, como obviamente ya existían en la Segunda Guerra Mundial, pero no eran tan masivas como lo son hoy en día. Y tengamos en cuenta que en la Segunda Guerra Mundial, si no me equivoco, el ataque a Hiroshima, ¿cuándo fue? ¿En 1945? ¿O fue antes? ¿42? No, fue en el 45, creo. Ya, en 1945, cuando fue el ataque a Hiroshima, pues, tengamos en cuenta que eso fue un arma nuclear que pudo destruir una ciudad entera. En 1945, y si no me equivoco, no, bueno, en realidad fue más de una. Fueron como Hiroshima y Nagasaki. Hiroshima y Nagasaki, pero fue más de una bomba, ¿no? Entonces tengamos en cuenta el contexto de 1945 y que ha pasado prácticamente, bueno, casi un siglo desde ese ataque. O sea, tengamos en cuenta que si se tiene tanto miedo a día de hoy por una tercera guerra mundial, es porque en cualquier momento, si algo así explota, nos morimos todos para el coño.
o sea, no hay forma de que una guerra nuclear no acabe con todo. Yo creo que eso es lo que evita que haya eso. O sea, porque no Exacto. entiendo, o sea, yo entiendo que obviamente el tema de las guerras viene de un conflicto de ego sobre los comandantes y ahí podremos No, y hacer... también, o sea, por ejemplo, esta guerra, todo esto es pura religión. O sea, Ya, toda la religión y el contexto histórico, pero todo se origina en base a la religión. Una religión diferente, o así pues, y coño, es jodido. es verdad que es heavy o sea, que haya comenzado por eso. De alguna forma sí, no lo había pensado así. Pero o sea, hasta la Segunda Guerra Mundial de alguna forma el tema de Hitler y los judíos también tiene que ver con temas religiosos. Y Exacto. obviamente eso es algo bastante extraño, obviamente. Obviamente ya nos podríamos comenzar a debatir sobre hasta qué punto son tan que tan atrasadas están las religiones o que tan atrasadas están este tipo de culturas como la de Irán, pero realmente no vale la pena porque yo creo que son países que realmente no van a cambiar. El tema del judaísmo entendemos que es una religión bastante fuerte por cuestiones de, bueno, también por todo el contexto histórico. Bueno, en realidad todas las religiones son fuertes, obviamente sigue el catecismo, sigue bueno, en Venezuela son muy evangélicos también, pero obviamente Católico. son muchísimo más católicos, también hay muchísimos cristianos, aquí ya hay los típicos, las religiones, no sé cómo se llama la religión de los paleros, pero Ah, la santería. la Eso. santería. Pero en general, siempre, bueno, o sea, ese tipo de gente está muy arraigada a eso, es algo muchísimo más cultural, es algo que no se puede borrar de la noche a la mañana por más Exacto. problemas que haya y además que, a ver, como digo, no es por posicionarme del lado de Israel, pero obviamente tú no tienes por qué, tú no tienes por qué sufrir un ataque tan masivo como así simplemente por un tema religioso, ni nadie lo tiene que sufrir. Obviamente, si ya de por sí está mal, que no sé, vamos a poner que Luis es católico y yo soy ateo y yo venga a decir, tú eres un estúpido porque eres católico. No, obviamente ya eso está mal. Imagínense eso, pero al A la punto de una escala guerra, de pues. una guerra, marico. Entonces, coño, qué bolas. O sea, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial tiene hasta cierto punto, obviamente ninguna guerra tiene sentido, pero Primera Guerra Mundial tiene hasta cierto punto más sentido porque comienza por el ataque de un rey, obviamente teniendo en cuenta que se venía de una época muchísimo más agresiva, porque cuando comienza la Guerra Mundial estás apenas terminando el viejo oeste, está, bueno, ya dando sus frutos la revolución industrial. Entonces, por ende, se llega a entender que no se tenga la información que hay hoy en día. Pero obviamente, como digo, o sea, mi opinión sobre este tipo de temas es que vienen por cuestiones de ego. O sea, más que todo gente demasiado poderosa mandando a gente que no tiene suficiente poder a morir. Porque no hay otro motivo para hacer una guerra. Y además tengamos en cuenta que a lo mejor las guerras, o sea, teniendo en cuenta que hay una tercera guerra mundial, no va a ser una guerra en la que salgan tantas personas porque se podrían desde, ¿cómo se llama este tipo de lugares donde se lanzan los misiles? O sea, desde zonas donde se lanzan los misiles, la gente puede estar ahí y eso es suficiente para que estés en una guerra. O sea, gente en tanques, obviamente, con todo. Y además las armas que tiene tener esa gente guardada debe ser una locura. O sea, por ejemplo, me parece arrechísimo, o sea, arrechísimo en un sentido de impactante todo ese tema de la cúpula que hay en Israel. Pero imagínate todo lo que debe tener, por ejemplo, Estados Unidos y Rusia guardado, China. O sea, todo ese tipo de cosas que no le muestran al mundo. Las cosas que le muestran deben ser bastante simples a comparación de lo que deben tener guardado. Yo estoy completamente seguro de que alguien tiene algo tipo Iron Man ahí guardado. Sí, sí. Es- Bueno. Alguien debe tener algo tipo Iron Man ahí guardado. Entonces, coño. O sea, no, el huevón de un amigo que nos mostró algo. Pero, o sea, eso es lo que yo me refiero, pues. O sea, y obviamente hay un punto donde hay que tener miedo a este tipo de gente porque obviamente esta gente, estamos hablando de que todos estos presidentes, Biden, Trump, no sé cómo se llamará el presidente de Israel, el primer ministro de Israel, o cómo se llama, Israel no tiene presidente, imagino. No. Bueno, o sea, el primer ministro de Israel también. Ya. o sea, y no, Irán tiene como, sí, también es como, bueno, presidente, o sea, la máxima figura pues es como, o sea, como es un estado como islámico, tienen como que un término especial, pero se le dice presidente porque... Ok, el presidente de Irán, Israel, vamos a ponerlo así porque realmente no conocemos específicamente el término. Toda esta gente es demasiado poderosa y obviamente son estados llenos de dinero, los cuales tienen el suficiente financiamiento como para poder crear armas completamente masivas de destrucción que seguramente si alguno de ellos quiere destruir un país mañana lo haría. Y como digo, esto tiene que ver más por cuestiones de ego, obviamente, porque hasta qué punto tú puedes justificar una guerra por un ataque. O sea, por ejemplo, por llevarlo un poquito a debate con el tema de México y Ecuador. Todo lo que pasó entre México y Ecuador, obviamente lo de Ecuador fue hasta cierto punto una cagada, pero es entendible. ¿Por qué se hizo? Exacto. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que, mira, la invasión
la invasión de Ecuador a las fuerzas ecuatorianas a la embajada mexicana en Quito sucedió porque, bueno, Jorge Glass, que es la persona a la cual buscaban, es un ex vicepresidente de Ecuador que está acusado de corrupción, Ujú. que él estaba cuando el mandato de Rafael Correa. Él le condenaron 14 años de prisión, pero le dieron 4 años solamente y lo demás en libertad condicional. Ok. ¿Qué pasa? Cuando cambia de gobierno, o sea, eso pasó porque sabes que había corrupción, había como que se daban la mano bajo la mesa, ¿sabes? El caso de ese señor pasó como que muy desapercibido, o sea, no desapercibido, sino como que nunca se tomó en serio hasta que, bueno, tomó el cambio de presidente ahorita. Que es Entonces, actualmente Daniel Noboa. Daniel Lobo. Daniel Noboa, entonces, claro, él dice, este señor tiene un caso de corrupción que todavía tiene un juicio al que ir y anda por ahí libre, hay que buscarlo porque hay que enjuiciarlo porque él tiene que cumplir lo que el resto de su condena y la parte que le descubrieron otras vainas. ¿Qué pasó? Él va a la Embajada de México. ¿Qué pasa? Todas las embajadas se consideran territorio soberano del dicho país al que Exacto. pertenece, ¿no? Por ejemplo, la Embajada de Argentina, aquí en Caracas es territorio argentino, Exacto. ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? Él se refugia ahí. Y entonces, ¿qué es lo que mandan las órdenes de arriba? O sea, las órdenes de Novoa, pues, las fuerzas policiales rodean la embajada y dicen, o sacan a Glass por las buenas o por las malas. Porque él tiene que cumplir su condena, tiene un juicio al que ir. Claro, o sea, hay que tener en cuenta que, o sea, si es una cagada lo del presidente de Ecuador, porque eso es un crimen de guerra grave. Se supone que no se tiene que hacer, es un crimen, ¿cómo se llamaría? Crimen de... No, o sea, sí, es como, o sea, es que estás como invadiendo territorio. Es como una invasión, pues. Bueno, Una invasión a cierto modo. exacto. Por más que sea territorio ecuatoriano, o sea, el lugar donde se supone que se hizo la invasión es de alguna forma mexicano también. Exacto. Entonces se entiende por qué viene el conflicto o por qué viene la molestia de México, pero al mismo tiempo también se entiende la parte de Ecuador, más que todo teniendo en cuenta el contexto de este presidente, porque se supone que es un presidente que quiere aplicar un cierto estilo Bukele. Entonces se entiende que estéis dando caza, entre comillas, a todos los criminales tan fuertes que ha habido o hay en Ecuador. Entonces se llega a entender eso y más debe crear conflicto el hecho de que en territorio mexicano, entre comillas, lo estén resguardando. Exacto. Porque, o sea, también se tiene en cuenta todo el tema de todo el contexto que hay en México. Además, por lo que tengo entendido, hay un video de un presidente encubriendo de alguna forma al presidente de Ecuador, algo así raro había, realmente no vi ese video en Twitter, se me perdió y después se me olvidó buscarlo, pero por lo que tengo entendido también había ciertas conexiones entre López Obrador, se llamaba Sí, eran los se llama apellidos. presidente de México. Sí, y bueno, básicamente lo que dijo el presidente fue que de alguna u otra manera como que no reconoce mucho la elección del presidente Daniel Noboa. Ya, Y claro, porque todo esto es bajo la postura política, porque bueno, sabemos que el presidente de México es de izquierda, Daniel Noboa es como que claro. no de derecha completamente, sino como que él quiere hacer como que algo distinto, entonces está en contra y ese Ya. tipo de cosas, ¿no? Es un poquito más a lo Milei y Sí. Bukele, o sea, ya aquí, Ah. como digo, no nos vamos a posicionar políticamente, pero sí yo llego a entender las dos partes, o sea, ya no, México, pues, lo de México no tiene que ver nada con la posición política, es que realmente, por más que un país pueda ser vamos a poner de centro, coño, tú no puedes invadir el territorio de otro país. Entonces se entiende la molestia de México independientemente de su lado político, pero también se entiende la de Ecuador teniendo en cuenta no su lado político, sino lo que se quiere hacer independiente. Obviamente se entiende que es por temas de, o sea, las discusiones son porque algunos son de derecha y de izquierda y así, pero realmente el conflicto se entiende por ambos lados. O sea, es una cagada de Ecuador, bueno, del presidente de Ecuador, pero se llega a entender por qué lo hizo. A mí me parece obviamente una cagada que se esté resguardando un narcotraficante también. Sí, son varios casos de corrupción, que están involucrados en coño, vainas fuertes, pues. Ya, y si no me equivoco, en México también hay alguien resguardado de Ecuador, algo así. No, lo que pasa es que México, muchos políticos, sobre todo que se les descubrieron casos de corrupción, ellos se resguardaron en México. México tiene como que bajo asilo político Ya, a varios políticos ecuatorianos. ya. Entonces se entiende un poquito de dónde viene el conflicto de... Porque al fin y al cabo es, por ejemplo, como el caso de... Bueno, o sea, no lo voy a ligar al caso, porque obviamente son muy
aparte, pero por ejemplo el caso de Cancerbero de la, ¿cómo era se llamaba? No recuerdo, Cecilia, tal vez. No, era Gabriela, algo así, ¿no? No me acuerdo, el caso de la mujer que mató a Cancerbero, cuando ella se supone que va a Chile, pero ella la deportan en Chile. O sea, ella, bueno, la deportan, no, la devuelven a Venezuela para que ella venga al juicio aquí. En mi postura en general en este tipo de casos es que si una persona necesita tener un juicio en su país, el otro país tiene o sea, tiene que estar encargado de que esa persona llegue segura a su país, al respectivo país donde se tengan que enjuiciar independientemente de, como digo, posturas políticas o ese tipo de cosas. Entonces sí causa un poquito de conflicto, ¿no? Porque al fin y al cabo, si tú tienes ciertas tensiones políticas, obviamente, como digo, aquí podemos entrar lo mismo del ego, de que obviamente la gente es más, o sea, la gente en general es más importante, el pueblo, obviamente, y aquí este tipo de conflictos suelen ser entre la política, o sea, los políticos más que todo, no suelen ser conflictos de la gente. Obviamente, la gente podrá tener su postura política, pero realmente no intervienen en nada. O sea, al fin y al cabo, la decisión es de lo única y respectivamente de los presidentes y de todo su equipo. Entonces, obviamente, aquí sí podríamos entrar en temas muchísimo más profundos, pero desde fuera lo que podemos ver nosotros es más que todo que se entiende en ambos lados, más viéndolo desde fuera, no estando en Ecuador ni en México. Además, pobre Ecuador, weón, no salen de una, marico. De bola. O sea, estaban con el peo de las guerras, después no sé si viste que también en las cárceles hubo peos, Sí, eso fue algo lo que, si vieras mucho Sí, por hablar, bueno, ¿verdad? siempre Así no, lo ves no, mucho, lo viste mucho por hablar, ¿verdad? Sí, o así Exactamente, mi vamos. No, pero sí, Ecuador siempre ha tenido ese tipo de peos, marico, en las prisiones y todo eso, porque Ecuador, coño, es lamentable que esté pasando por un momento en el que el crimen organizado esté como que tomando el control poquito a poco, cosa que, coño, ya se ha visto, se ha ido reduciendo, se había visto una mejora en cuanto a la seguridad de allá, porque de pana, marico, la vaina estaba fea, weón. A mí se me ha dicho gente de allá que Ecuador sí ha cambiado muchísimo este mes. Sí. Más que todo en los últimos 2 meses, después de todo el problema que hubo bueno, en general en todo el país, pero más que todo en Guayaquil, bueno, en San Borondón, si mal no recuerdo, también hubo bastantes problemas con eso. En Quito no estoy seguro si... No, en Quito no, todo fue más que todo en la costa. Ya. En la costa de Ecuador. Comenzó, ¿cómo se llama el lugar? En Machala comenzó el problema, si no me equivoco, sí. fue que comenzó todo. Machala, en Esmeraldas también, y Guayaquil. Ya, entonces como, bueno, o sea, después de todo eso lo que ha pasado en Ecuador ha sido bastante tendencia realmente todo el año por todo lo que ha estado pasando. Y obviamente es bastante feo y muchísimas personas murieron ahí y se llega a entender este tipo de conflictos y se llega a entender la desesperación de estos actos de Ecuador. Porque obviamente que te estés resguardando a gente que le hizo tanto daño a tu país y que es parte, quieras o no, de las muertes que ha habido en tu país en todos estos años, se entiende por qué tienen este conflicto actualmente con México. Es algo completamente entendible de este sentido, independientemente, digo, de la postura política. Yo estoy más del lado de Ecuador, ya no porque sea de derecha, porque sea de izquierda, sino porque realmente tiene sentido el por qué tiene esta molestia con México, o porque hizo lo que hizo al territorio, entre comillas, mexicano. Y como digo, o sea, esto se puede ligar a la misma guerra de Israel, Irán y todo Medio Oriente, porque se entiende el tema de la política, o sea, que generalmente tienen que ver con temas religiosos, obviamente también, bueno, en este tipo de bueno, en este caso más específicamente tiene que ver con un tema político de derecha izquierda, y en el de Irán, Israel tiene que ver con Religión. exacto, tiene que ver más con religión. Son muchas cosas de las que hay que hablar en ese sentido. Por ejemplo, algo que no estoy seguro, pero si mal no recuerdo, un país le amenazó a Irán, creo que dijo que iba a hacer un ataque o advirtió un ataque, ¿o no? No, por lo general, lo único que ha pasado es que el único aliado cercano que ha tenido Israel es Jordania. Ya, Jordania, que es el país que es fronterizo con Israel, ellos comparten el Mar Muerto, ya. por si... ajá, un dato. Y bueno, nada, es el aliado como que más cercano que tiene Israel. Y, o sea, yo me imagino que ellos estarían dispuestos a apoyar a Israel en cuestión de atacar, si es que hay que atacar a Irán, porque, o sea, tomemos en cuenta que Israel no ha atacado a Irán como tal. Exacto. Él lo que ha hecho es defenderse. Sí. Entonces es como que, coño, es algo... Hey, pues. Esto es algo también, sí es medio jodido, que el tema es de la fake news. O sea, obviamente, como en Twitter es donde más suelen salir los videos, por ejemplo, había alguien haciendo amarillismo sobre Israel atacando a los drones. Y no, Israel no está atacando a los drones, se está defendiendo de los drones. Entonces muchísima gente le está comentando eso, que no pueden desinformar, porque obviamente, como digo, ya podrás tú tener tu opinión sobre Israel, pero en este caso Israel es claramente la víctima. Exacto. Entonces, bueno, por ejemplo, con lo del Mar Muerto, yo siempre dije, o sea, alguna vez voy al Mar Muerto, ni a coñazo voy a Israel, voy a Jordania. Exacto. Entonces, coño, si, bueno,
se entiende un poquito el conflicto en ese sentido. O sea, no es algo que venga desde cualquier momento. No es tan lo Rusia y Ucrania, que es un conflicto relativamente nuevo. O sea, a comparación de este, que podemos escalarlo a todo el tema del muro de Berlín, a, bueno, obviamente la Segunda Guerra Mundial, Hitler, los La judíos. religión, o sea, desde los inicios de que empezaron a poblar ese territorio, marico, o sea, estaban ahí los judíos y los musulmanes desde que llegaron ahí, desde que llegaron a ese Algún día podremos hacer un poquito, más o menos, un capítulo sobre conflictos territoriales. Sí, Estaría sí. recho, porque ahí sí ya tú te metes el huevo a cualquiera, pues. Entonces, coño, sí estaría recho así más o menos. Pues, además, por ejemplo, algo que a mí me hace especial ilusión de poder traer ahora invitados, obviamente el tema de tener feedback, porque creo yo que este capítulo es mucho más interesante en no estar hablando yo solo, es el poder hacer especiales. Ya después, cuando pueda traer también a la siguiente persona que va a estar con nosotros, en este caso es Luis, podemos hablar sobre especiales, no sé, o sea, obviamente mi idea es hacer especiales tipo más populares, tipo de terror y ese tipo de cosas, pero también o sea, también especiales informativos, como puede ser el tema de los territorios. Podemos hacer también un especial, bueno, especial entre comillas, pues no me gusta llamarlo así, este tipo de conflictos de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo cómo comenzó, también sobre la Primera. Y como digo, hacer ese tipo de capítulos más informativos, bastante largos, obviamente informarnos más que hoy, porque obviamente hoy era más o menos complicado porque todo está sucediendo, es algo que vamos viendo noticias al momento, pero en cambio todo lo demás ya es algo histórico, es algo que ya sabemos y nos gustaría haciendo este capítulo, porque bueno, para terminar un poquito, Luis, algo como yo dije ya hace tiempo, es que al fin y al cabo el podcast se llama Mucho por Hablar, porque yo creo que todos tenemos mucho por hablar, ¿no? Y me gusta tenerte aquí. Muchísimas gracias por venir. Luis ahora va a ser parte de nuestro proyecto y me gustaría que ustedes también fueran parte, obviamente. Si ven este video y ya llegaron hasta aquí, recuerden darle like y comentar. Sí. Pero, o sea, bueno, como digo, o sea, me gusta también ir ya trayendo más cosas, porque al fin y al cabo, obviamente, aquí estamos en algo más informativo, pero me gustaría en algún momento poder hablar más cosas que a Luis le gusten, para irlo conociendo, más cosas que a mí me gusten y ir trayendo feedback entre todos, porque estaría exageradamente recho. Creo yo que eso sería el pic del podcast. Tenemos muchas cosas pensadas, yo tengo muchísimas ideas que aún les tengo que comentar a ellos y cosas que les quiero traer a ustedes. Entonces, bueno, estoy muy feliz de ya comenzar a poder traer invitados y ya hacerlo como algo más formal y no simplemente estar yo solo hablando. Muchísimas gracias por ver. Esto fue el capítulo número 20 de Mucho por Hablar. Chao. Chao. Luis, despídate. Chao, mi gente. Nos vemos. Suscríbanse. Dale. Walter Alejandro.